Capítulo 603. ¿Por qué usaste tu cara para golpear mi mano? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Ran Hui era un maestro de escuela regular de una ciudad común. Desde que se había casado, hubo eventos extraños en su casa. Los vecinos afirmaron que su esposa era un demonio disfrazado, y la desgracia seguía a seguir. Ran Hui no les creyó. Sin embargo, no importa cuántas veces se mudaron, los problemas continuaron. Una vez, casi habían muerto. Fue durante ese tiempo peligroso que conocieron a una mujer. Ella les dio una ficha y 2 boletos. Luego, abordaron un barco. La mujer les había dicho que podrían encontrar un lugar para alojarse en el otro extremo del viaje. Pero la mujer también les advirtió que el viaje sería extremadamente desafiante y que el token no los protegería por mucho tiempo. Al final, optaron por abordar el barco y confiaron en el token. No tuvieron que pagar las tarifas adicionales. Pero no tenían cabina asignada a ellos, por lo que tuvieron que acurrucarse en una esquina en la cubierta y comer raciones secas. Todos en este barco exudaron un aura extraordinaria, y algunos incluso poseían habilidades mágicas formidables. Muchos los observaron, y las discusiones habían comenzado sobre cómo probar a esta pareja. Ran Hui y su esposa estaban extremadamente asustados hasta que un día, un erudito se paró a su lado. Pensaron que el erudito les causaría problemas, pero él nunca hizo un movimiento y no les habló. La gente que los rodeaba parecía miedo de este erudito. Entonces, el erudito acaba de vigilarlos a partir de ese día, y nadie se atrevió a acercarse a ellos. De esta manera, vivieron durante varios días con seguridad. Pero un día, alguien se acercó a ellos. Querían ver lo que estaban haciendo estas 2 personas comunes. En un instante, Ran Hui sintió como si fueran como corderos esperando ser sacrificados. La pareja se tomó de las manos con fuerza. Estaban listos para enfrentar lo que fuera. Jianao se paró cerca y vio a la mujer temblorosa apoyarse contra el hombre. Parecían haber tomado una decisión. «Vos». El erudito abrió su ventilador, y las 4 palabras, sonriendo Sanseng, aparecieron notablemente. Esto es bastante problemático. Su voz era profunda. Sus dientes blancos perlados se volvieron visibles una vez más. 2 personas comunes que intentan esconderse. ¿De qué te esconde?, preguntó el joven. Varios otros lo acompañaron. Todos tenían curiosidad por estos 2 no cultivadores. Estimado inmortal, no te hemos ofendido de ninguna manera. Por favor, ahórrenos, dijo Ran Hui sudormente. Se arrodilló en el suelo. Está bien. Estamos aquí para echar un vistazo. No te dañaremos. Quítate la bata y déjame verlo, dijo el joven. En ese momento, varias personas se reunieron. También tenían curiosidad acerca de estas 2 personas comunes acurrucadas en la esquina. El hombre a regañadientes se quitó la bata negra. Parecía un erudito. ¿Qué pasa con el otro?, Wu Zeng preguntó. Mi esposa nació fea y no me atrevo a ofender a los inmortales distinguidos con su apariencia, dijo Hui mansamente. ¿Feo? Wu Zeng estalló en la risa. He visto todo tipo de mujeres feas. Ven ahora, revela, para que pueda echar un vistazo. Ran Hui no estaba de acuerdo. Simplemente se arrodilló en el suelo y dijo que su apariencia podría asustar a los demás. En ese momento, la gente de Wu Zeng se adelantó mientras intentaba sacar a Jianao fuera del camino. No se movió. Parecía que todo estaba sucediendo demasiado rápido. Nadie sabía cómo reaccionar. Wu Zeng dijo, compañero discípulo, hazte a un lado y déjame ver qué secretos están escondiendo estas 2 personas comunes. Los otros que habían intentado alejar a Jianao no se atrevieron a hacer un movimiento. Justo cuando el oponente pensó que tenía control sobre la situación, hubo un grito repentino. Uno de los hombres de Wu Zeng fue arrojado en el aire. Desapareció en el mar. Había sido arrojado del barco. ¿Quién eres? ¿A mí? Jianao estaba parado en el borde del barco. Él le sonrió. ¿Por qué atacaste de repente a mi hombre?, Wu Zeng preguntó. Bueno, ¿qué vas a hacer al respecto?, dijo Jianao. Compañero discípulo, ¿no crees que deberías explicarte?
Todos somos. Golpeo. Huozeng fue abofeteado directamente en la cara. El sonido nítido reverberó en toda la cubierta. Jianao había aparecido junto a Ran Hui. Él sonrió amablemente. Compañero discípulo, eres realmente irrazonable. Usaste tu cara para golpear mi mano. Tú. Las fosas nasales de Huozeng estallaron con ira. Pero no perdió la compostura. Compañero discípulo, ¿por qué vas en contra de nosotros? ¿Es porque quieres ofender a nuestro Rey Celestial? ¿El Rey Celestial? Jianao sintió que debería desconfiar de ellos, pero estaba sonriendo en Sanseng en este momento. Si temía a este joven, ¿cómo podría afirmar que es la audaz sonriente Sanseng? Luego sonrió. Compañero discípulo, eres bastante ingenuo. ¿Quién dice que tienes que provocarme para hacerme tomar represalias? A veces, puedo ser yo quien te provoca para una pelea. No tienes miedo de confrontarnos. Huozeng ni siquiera terminó sus palabras cuando fue abofeteado en la cara nuevamente. Golpe. Huozeng sintió que su dignidad estaba destrozada, y su ira podría haber incendiado todo el barco. Solo tenía la intención de descubrir quiénes eran estas dos personas sospechosas, especialmente la mujer. Si ella fuera realmente una belleza impresionante que huyó del lugar, él podría capturarla y presentarla al Rey Celestial. Podría haber ganado importantes recompensas. Si ella resultó ser realmente fea, él los habría matado a ambos aquí. Sin embargo, para su sorpresa, cada vez que intentaba acercarse a ellos, esta persona intervino y humillaba. Debes tener una razón para pelear con nosotros, ¿verdad? Huozeng le quitó los dientes. Bueno, no hay nada especial en eso. Solo quiero hablar con este erudito, dijo Jianao. En ese caso, siéntete libre de hablar, dijo Huozeng con voz baja. Jianao le prestó poca atención y recurrió al erudito. Levanta la cabeza y mírame. La persona lo miró con pánico e impotencia. Jianao sonrió. A juzgar por tu apariencia, pareces un erudito. Ahora, cuando me ves, ¿qué te viene a la mente? Parecía haber un brillo en los ojos de la persona. Era como si estuviera tratando rápidamente de procesar todo el conocimiento que tenía. Como un jade. Incomparable. Jianao abrió su fan para revelar las 4 palabras en la parte posterior, inigualada en el mundo. Se rió de todo corazón. Jianao luego se puso en cuclillas y miró a la mujer, que la estaba escondiendo cara con la capucha negra de su bata. Su piel estaba oscura. Parecía aterrorizada. Jianao entendió por qué no quería mostrar su rostro. Ella tenía el don del encanto. Jianao se puso de pie. No era de extrañar que ella quisiera escapar. Un físico de encanto era difícil de ignorar tanto para la gente y los cultivadores comunes. Incluso si no tuviera ningún talento especial, aún atraería problemas. Fue bastante notable que ella hubiera sobrevivido hasta ahora. ¿Pero por qué venir aquí? Ella era como una oveja que entraba en la guarida de un tigre. Sonriendo Sanseng, ¿no tienes a tu dama a tu lado? ¿Por qué estás mirando las parejas de otras personas? Dijo el hombre de mediana edad en broma. ¿Tu dama no es lo suficientemente atractiva para ti? Capítulo 604, Demons. Si no lo olvidaste, responde traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Dentro de la habitación, Hon Yuye se sentó en la silla. Sus ojos temblaron ligeramente mientras se despertaba de su sueño. Lentamente abrió los ojos. Ella sintió un aura invisible que se dispersaba a su alrededor. Su mirada se detuvo en la tetera y los pasteles sobre la mesa. Los tocó suavemente y descubrió que el té interior todavía estaba un poco cálido. Hon Yuye se puso de pie lentamente. Crujir. La puerta se abrió automáticamente. Sus pasos eran ligeros, pero resonaron a través del corredor vacío. Ocasionalmente, las personas aparecen, pero parecían incapaces de percibir su presencia. Poco tiempo después, la conmoción afuera llamó su atención. Ella vio a Sanseng sonriente de pie frente a 2 personas con túnicas negras. Parecía salvaje, valiente y listo para un desafío. Hon Yuye se acercó a él en silencio.
Estaba observando todo lo que estaba sucediendo. Ella quería confirmar si él realmente llevaba la identidad de otra persona o si así era como siempre quiso ser. Sí, dijo alguien en la multitud. ¿Qué tan buena es tu dama? La voz era esquiva como si no quisieran ser reconocidas. ¿Cómo está ella? ¿Preguntas? Dijo Jianao del centro de la multitud. Sí. ¿Cómo describirías a la dama inolvidable e inolvidable con la que viniste aquí? Preguntó otra persona. Hon Yuye miró hacia el centro. En este momento, Jianao se estaba avivando y parecía no afectado por nada a su alrededor. En la región sur, ella es una belleza sin igual, que es incomparable para cualquier otra persona, dijo lentamente. ¿Toda la región sur? ¿Cómo puedes estar seguro de que ella es la única como esa en toda la región sur? Alguien preguntó. Dices eso porque no la has visto sonreír, dijo Jianao con calma. ¿Qué pasa con su sonrisa? Huozhen preguntó. Hon Yuye miró a Jianao en la multitud. Ella se quedó quieta y no mostró emoción. Nadie sabía lo que estaba pensando. Jianao se paró en medio de la multitud. Conoció la mirada de todos. Se veía salvaje y libre. Un poco arrogante con locura en sus ojos. Si eso es cierto, ¿por qué apuntaste a esta mujer? ¿Es ella la única que podría compararse con su dama? ¿Te has enamorado de esta mujer, o te enamoras de cada mujer que veas? ¿Hay otras bellezas en las otras 3 regiones aparte del sur? Huozhen preguntó. Esta vez, estaba completamente preparado. Estaba decidido a no ser abofeteado nuevamente. Sin embargo, en el momento en que terminó de hablar, sintió un escalofrío detrás de él. Una cuchilla atravesó su cuerpo y atravesó sus defensas. Rompió su tesoro mágico. El poder de esta cuchilla era extraño. Aflo, rugió. En un instante, Jianao sintió una fuerza poderosa que estaba en la cima del reino de la ascensión del alma. Estaba al borde de ingresar al reino de regreso al vacío. Estas personas tenían una fuerza decente. Los labios de Jianao se acurrucaron en una sonrisa. Usó la reaparición del espíritu oculto. Giró su espada y usó la tercera forma de la cuchilla celestial, Mitier. Una explosión de luz parpadeó como una miríada de estrellas. Una fuerza poderosa estalló y obligó a las personas a retirarse. Luego, la intensa luz aterrizó frente a Huozhen y los demás. Había una figura blanca en la luz blanca. El fanático se desarrolló y reveló 4 palabras: no igual en el mundo. Con una ola del fan, Huozhen y su grupo fueron enviados volando hacia el mar profundo. Esta persona era tan despiadada. La gente estaba asustada. Parecía que este hombre ni siquiera tenía miedo de ofender al Rey Celestial. Jianao se volvió y miró a Huozhen y los demás. Su frente se agitó. No tenía la intención de tirarlos al mar. Después de todo, aún no había tomado sus tesoros de almacenamiento. Alguien estaba haciendo un movimiento en secreto. Alguien estaba tratando de eliminar a este grupo de personas usándolo. Jianao no vio a nadie. Parecía que se habían ido. Continuó parándose en la esquina y observando a las 2 personas comunes. Nadie sabía por qué quería vigilarlos, pero nadie se atrevió a causar problemas porque estaban asustados. Ran Hui se sintió agradecido, pero no se atrevió a decir nada. Solo podía acurrucarse con su esposa en su lugar. Jianao bajó la cabeza. Estaba perplejo. Estas 2 personas parecían estar realmente enamoradas. Era increíble. Solo había encontrado 2 personas con físicos encantadores hasta ahora. Uno era la hermana principal Yun Ruo, y su apariencia no necesitaba explicación. El otro era la diosa del encanto. Pero la mujer frente a él era como un soplo de aire fresco. Por la noche, caminó hasta la habitación de Hon Yuye y la encontró bebiendo té y comiendo pasteles. «Señor, ¿estás despierto?» Hon Yuye dejó la taza de té y se volvió para mirarlo. Ella sonrió. ¿Ella es una belleza sin igual, que es incomparable para alguien más? Jianao se sorprendió. Luego se sintió avergonzado. Luego bajó la cabeza. «Señor, ¿sabes ese poema también? Estoy impresionado». Hon Yuye simplemente sonrió. «¿Es esto también algo que aprendiste de tu padre?»
Lo aprendí de rumores, dijo Jianao. Hon Yuye no dijo nada. Ella bebió su té. Después de un momento de silencio, Jianao preguntó algo que había estado en su mente todo este tiempo. Señor, ¿puede alguien con un físico de encanto vivir una vida normal como una persona común? ¿Qué opinas? ¿Es bueno o malo nacer con tal físico? Hon Yuye preguntó en su lugar. El físico en sí no es inherentemente bueno o malo. Depende de la persona, dijo Jianao. Hon Yuye se sorprendió. Entonces, ¿por qué estás haciendo tal pregunta? Simplemente tuve este pensamiento, no estoy seguro de si alguien puede hacerlo, dijo Jianao sinceramente. Sabía que algo que existía en la naturaleza no era inherentemente bueno o malo. Dependía de la persona y de cómo eligió usar el regalo particular. Sin embargo, saber esto no cambió el hecho de que ni siquiera sabía de una persona que había desafiado la convención. No. Hon Yuye sacudió la cabeza. Al menos entre los que tienen un físico de encanto inherente, no sé, ninguno de ellos llevó una vida ordinaria. Se ven obligados a cambiar, o voluntariamente lo atravesan. ¿Ninguno? Jianao no se sorprendió. Las dos personas comunes eran lo mismo. Querían paz, pero el mundo no les daría eso. A menos que se apartaran en un lugar con solo los dos, era imposible vivir una vida pacífica. La maldición de tener un físico de encanto fue tentación. Tentó a todos y dificultó la vida de aquellos que tenían este regalo. Durante un día o dos, puede estar bien, pero con el tiempo, otros se obsesionaron con personas así. Tras una cuidadosa consideración, Jianao sintió que el maestro del pabellón de alegría celestial no fue muy afortunado. Si esta persona fuera alguien malvado, Jianao la habría llevado a la secta y la ofrecería al maestro del pabellón, pero solo era una persona inocente común. Si él era Jianao o sonriendo a Sanseng, tenía su moral. ¿Recuerdas lo que enfrentarás si me ofendes? Hon Yuye de repente preguntó. Jianao estaba aturdido. Se preguntó si ella lo había mencionado antes. ¿Has olvidado? No, señor. Cada palabra y acción están grabadas en mi corazón, dijo Jianao. Nunca olvidaré. Muy bien entonces. Contestarme. Jianao estaba sin palabras. Capítulo 605. La demonía se burla del traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Jian Zhao pensó por un momento, pero no pudo encontrar una respuesta. Hon Yuye no había mencionado ningún castigo antes. Mencionado con mayor frecuencia se mencionaba algo, pero parecía no ser este tipo de castigo después del delito. Hablar. ¿No dijiste que cada una de mis palabras está grabada en tu corazón? Preguntó Hon Yuye con una sonrisa. Jianao inclinó la cabeza en silencio. No sabía cómo responder y solo podía responder con silencio. En ese momento, Hon Yuye de repente dijo, «Ven aquí». Jianao dio un paso adelante a regañadientes. Su espalda ya estaba empapada de sudor frío. No tenía mucho miedo del castigo en sí. Lo que temía era lo desconocido. No pudo predecir lo que haría Hon Yuye. Eso es lo que lo hizo aterrador. Cuando caminó frente a Hon Yuye, Jianao la vio levantar el dedo índice. Señaló directamente en su frente. En ese momento, sintió que ya conocía su destino. Se preparó mentalmente. Esto fue mejor que el tener que mentir. Una sensación genial apareció en su frente. Jianao incluso se preparó para ser enviado volando hacia atrás. Apretó los dientes y apretó la espalda baja. Su reino de cultivo no tuvo efecto aquí bajo Hon Yuye, por lo que no necesitaba activar su reino de cultivo. En ese momento, su cuerpo se inclinó hacia atrás. ¿Qué estás haciendo? Hon Yuye preguntó. Su dedo ya se había retirado. Jianao miró hacia adelante y vio a la mujer frente a él. Parecía divertida como si estuviera viendo algún tipo de broma. Jianao estaba sin palabras. Todavía no había sido arrojado hacia atrás. ¿Se acabó la reunión? Hon Yuye se retractó de su mano. Sí. Ya ha terminado. Jianao asintió. Dime qué pasó, dijo Hon Yuye. Jianao comenzó desde el principio.
Hon Yuye no estaba interesado en la misión del señor Dan Yuan. Fue la parte posterior sobre la quema de Inmortal lo que llamó su atención. ¿Sabes sobre Burning Inmortal, señor? Jianao preguntó. ¿Lo quieres muerto? Hon Yuye le preguntó de nuevo. Sin es bastante útil para nosotros, dijo Jianao. Era miembro de la secta Brickmon, y la mayor parte de la información de la región oriental provino de él. Sin él, la información de Clear Sky School y la secta lunar brillante estarían completamente cortadas. Naturalmente, no podía poder morir. Entonces, asegúrese de que no se acerque demasiado para quemar Inmortal. Es importante asegurarse de que quemar la formación Inmortal no acumule demasiada potencia, dijo Hon Yuye y se detuvo. Si lo intenta muchas veces, podría ser demasiado tarde. Jianao se sorprendió. ¿Demasiado tarde? Hon Yuye no dijo nada más. Parecía que cuanto más entraba en contacto con la formación Inmortal en llamas, más poder se inyectaría en la formación. Con el tiempo, podría activarse. Para entonces, sería irreversible. Jianao solo podía esperar que Sin no fuera una persona imprudente. Hon Yuye no estaba interesado en lo que sucedió después. Sin embargo, ella preguntó por el emperador humano. La espada Xuanyuan, dijo Hon Yuye con calma. Pero la espada Xuanyuan no está en la región oriental. Entonces, ¿dónde está? Jianao preguntó. ¿Lo quieres? En su lugar, preguntó. No. Jianao sacudió la cabeza. Tal espada naturalmente tiene a su dueño. No lo necesito y no puedo permitirme ejercerlo. ¿Por qué no? Eres joven. Estás en la etapa temprana del reino del núcleo de oro a la edad de 33. Ya eres bastante notable, dijo Hon Yuye. Jianao bajó la cabeza y pensó por un momento. Si desea usar la corona, debe soportar su peso. No estoy apuntando a eso. Si desea usar la corona, ¿debe soportar su peso? Hon Yuye dijo. Después de eso, ella no dijo mucho. Según una leyenda, la parte sur es la patria del emperador humano. Se cayó en su tierra natal, y la espada que llevaba consigo cayó en el olvido junto con él. ¿La parte sur? Por un momento, Jianao entendió la impotencia de la Gui. ¿Por qué siempre tuvo que ser la región sur? ¿Era realmente una tierra de individuos talentosos, o una tierra de pruebas y tribulaciones? Después de que él terminó de contarle los asuntos de la reunión, Jianao comenzó a discutir el tema del barco. He notado que muchas personas tienen objetivos similares, y los conflictos estarán allí, sean aparentes o ocultos. Alguien me está usando y tiene la intención de usarme para matar. Probablemente habrá más problemas más tarde. Si perturba tu paz, señor, espero que puedas entender. Podría usar el personaje de sonreír a Sanseng y podría terminar diciendo cosas que podrían ofenderte. Sin embargo, esta identidad es muy beneficiosa para nosotros. Puedo usarlo para aprender más información. ¿Sonriendo Sanseng? Hon Yuye miró a Jianao. Jianao asintió. No provocaría ninguna de estas personas si fuera por él. Esperaba en silencio a aterrizar en la isla de Chaos Stone. Al otro lado del barco, 7 u 8 personas se sentaron en una mesa, con un hombre de mediana edad como su líder. Parecía de mediana edad pero tenía el pelo blanco. Ya he sacado a la gente del Rey Celestial Kuer fuera del barco. Esta vez, sonriendo Sanseng nos ha ayudado mucho. De lo contrario, no sabría qué hacer. Bai Jing sonrió. Estaba buscando una oportunidad para lidiar con Wozeng y los demás. En la cubierta, preguntó deliberadamente acerca de sonreír a la compañera de Sanseng e incitó a Wozeng a pedir más. Luego, comenzó un conflicto y sonriendo a Sanseng tomó medidas. Había expulsado a Wozeng y los demás desde el barco por completo. Todavía necesitamos acoplar 2 veces más, y pueden abordar el barco nuevamente, dijo una mujer. Ningún problema. No es fácil para ellos abordar desde atrás. Además, con Sanseng sonriente aquí, podemos usar el mismo truco nuevamente, dijo Bai Jing. Esa persona es imprudente. Sucede que es útil para nosotros. Mientras se venga a sí mismo, nos limpia obstáculos para nosotros.
Es como matar a 2 pájaros de un solo piedra. Probablemente sabe que debería agradecernos. De lo contrario, con su cultivo, es imposible para él barrer a todos en este barco. ¿Qué pasa si se entera? Alguien de repente preguntó. ¿Descubrir? Bai Jing sacudió la cabeza. Con su fuerza, probablemente no. Incluso si lo hace, no hay problema. ¿Querría ser nuestro enemigo? En la etapa inicial del regreso al reino vacío, no es una amenaza para nosotros. Para entonces, solo puede tomar una pérdida y seguir siendo nuestra herramienta. ¿Por qué molestarse en luchar contra nosotros hasta la muerte? Entonces, ¿qué pasa con la persona detrás de este barco? La mujer preguntó. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bai Jing entrecerró los ojos. El que actuó estaba sonriendo a Sanseng del fin de todas las cosas. ¿Qué tiene que ver con nuestra gran secta de 1000 dioses? Todos asintieron. De esta manera, sonriendo Sanseng fue de hecho una estrella de la suerte para ellos. Hay un problema. ¿Cómo provocamos un conflicto entre sonreír en Sanseng y los demás? Preguntó un joven. Sonriendo Sanseng parece estar interesado en esas 2 personas comunes. Quizás podamos usar eso para provocarlo, dijo la mujer. Eso podría funcionar pero no por mucho tiempo. La clave es su compañero. Esa mujer parece importante para él. El efecto de la gente común es limitado, la clave radica en su compañera femenina. Esta mujer parece excepcionalmente importante para él. Simplemente difundiera algunos rumores que dicen que lleva un tesoro valioso o que ella misma es un recipiente de cultivo extraordinario. Eso tentará a la gente a investigar, dijo Bai Jing. Él sonrió como si todo estuviera bajo su control. Otros también estuvieron de acuerdo. De esta manera, habría menos personas compitiendo con ellos. Su misión podría lograrse más bien de esta manera. Capítulo 606. Respira hondo, terminará en un instante. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. En la región oriental, había un reino donde las estrellas fluían en reversa. Debajo del deslumbrante cielo del río estrellado desvió un vasto continente. En la parte superior del continente, una figura se sentó con las piernas cruzadas y resonó con las estrellas. Y debajo de la figura había un vasto continente con una barrera en el medio que las separaba. La gente de abajo solo podía mirar la figura en el cielo. La tierra estaba llena de innumerables montañas, ríos y arroyos. En un lugar apartado, un grupo de personas se había reunido. Parecían estar intentando romper las defensas de la montaña. En el otro lado, en el bosque, un hombre con ropa blanca miró la tableta de piedra en silencio. Exudó un aura majestuosa tan vasto como las montañas y los ríos. En ese momento, la tableta de piedra brillaba brillantemente. 2 personajes grandes parpadearon, Burning inmortal. La luz estaba a punto de cubrir toda la tableta de piedra. Pero nadie sabía qué pasaría cuando la luz cubriera toda la tableta de piedra. En ese momento llegó un joven. Hermano mayor Subai, está roto, la formación está rota. Realmente es la formación Yin-Yang. Dijo con entusiasmo. Nunca he visto una formación Yin-Yang como esta, es increíble. Debería haber aprendido correctamente de mi maestro. Ni siquiera sabía sobre cosas como esta. ¿Está roto? Subai sonrió. Sí, está roto. Ahora, las otras personas mayores están explorando ese lugar. Me pidieron que te preguntara si quieres entrar, dijo el joven. Inmediatamente, llegó frente a la tableta de piedra. Hermano mayor, ¿vas a romper la formación inmortal en llamas? Siento que la tableta de piedra se está iluminando. ¿Eso significa que ha habido algún progreso? Debería ser. Subai asintió. ¿Volveremos a entrar para comprender los cambios? Preguntó el joven junior. Subai miró el bosque y permaneció en silencio. El joven junior dio un paso adelante. Tenía la intención de probarlo de todos modos. Después de todo, había ido varias veces antes. Pero justo cuando estaba a punto de entrar en la formación, Subai agarró su hombro para detenerlo. Él sonrió suavemente. Hermano junior, eres demasiado impulsivo.
Esperemos un poco. ¿Esperar? El joven Junior estaba perplejo. ¿Espera por qué? Subai sonrió sin decir una palabra. En el mar abierto, un barco masivo navegaba a través de una niebla marina interminable y se dirigió hacia una dirección desconocida. ¡Qué niebla tan gruesa! Jianao no pudo evitar exclamar. Se dio cuenta de que esta niebla tenía la capacidad de afectar su percepción. Era similar a la niebla en la cueva de la niebla marina. Quizás ambos estaban conectados. Era alucinante pensar en lo que pensar. La nota celestial estaba lejos del extranjero, entonces, ¿cómo podría estar conectada a las profundidades del mar? En ese momento, alguien pasó junto a él. Parecía que esta persona iba a hacer un movimiento. Ya ha sucedido muchas veces. Jianao se paró con las manos detrás de la espalda. Se sintió un poco indefenso. Un árbol anhela la calma, pero el viento nunca deja de hacer turbulencias. Habían pasado 3 días desde la última vez que hizo un movimiento. En estos 3 días, no sabía qué rumores habían estado circulando en secreto, pero muchas personas lo miraron. Las miradas se intensificaron, especialmente cuando salió a la cubierta con Hon Yuye. Parecían depredadores hambrientos que habían encontrado a su presa. Desafortunadamente, incluso después de esperar unos días, los otros no hicieron un movimiento. Alguien eventualmente perderá paciencia, y la persona que presiona en secreto para esto no permitirá que la situación continúe así. Jianao caminó para correr Hui. Veamos si alguien vendría a buscar problemas. Cuando se acercó, notó algo detrás de Ran Hui y su esposa. Había energías verdes y blancas. Parecía bastante extraordinario. Pero fue sellado por una fuerza. ¿Cómo terminó esto aquí? Jianao se perdió en el pensamiento cuando alguien rugió desde adentro. ¿Qué ladrón robó mi esencia de Azure Cauldron? Un hombre de mediana edad salió corriendo. Su rostro se puso rojo de ira. Jianao miró el caldero y entendió lo que estaba sucediendo. No dijo nada, pero se quedó en silencio para ver cómo se desarrollarían las cosas. Mi caldero de esencia azul no es algo que alguien pueda robar tan fácilmente. ¿Quién se atreve a tomarlo sin mi permiso? Dijo el hombre de mediana edad furiosamente. Estaba listo para atacar. Un hechizo surgió y el caldero rompió el sello. Auge. El Azure Essence Cauldron salió corriendo por detrás de Ran Hui. Esto asombraba a la pareja ordinaria acurrucando en la esquina. Estaban asustados. ¿Ustedes 2 personas comunes se atreven a robarme? El hombre de mediana edad rugió enojado. Estaba listo para matar a las 2 personas comunes. Sin embargo, una voz de repente dijo de la multitud: estos 2 son solo personas comunes. Claramente carecen de la capacidad de robar cualquier cosa. La voz era esquiva. Nadie podría estar seguro de quién había hablado. Pero el hombre de mediana edad se dio cuenta de que estas 2 personas comunes carecían de la capacidad de robar de un cultivador, y mucho menos romper el sello en su tesoro. Entonces, ¿quién lo robó? En ese momento, otra voz de la multitud dijo: ¿quién ha estado con ellos todo este tiempo? Solo pregúntales. La implicación fue clara para todos. El hombre de mediana edad se giró para mirar a Jianao parado cerca. Sonriendo Sanseng: ¿por qué robaste mi tesoro? Preguntó el hombre de mediana edad. ¿No deberías preguntarte si realmente fui yo quien lo robó? Preguntó Jianao. ¿Lo robaste? Sí. Lo robé. ¿Por qué robaste mi tesoro? ¿No quieres preguntarme cómo lo robé? ¿Cómo lo robaste? Lo robé fácilmente ya que eras demasiado débil para evitar que sucediera, dijo Jianao con una suave sonrisa. Tú. El hombre de mediana edad estaba enfurecido. ¿Cómo te atreves a insultarme? Él desencadenó las energías azules y blancas y comenzó a atacar. El hombre solo estaba en la etapa temprana del reino de regreso al vacío. Jianao levantó la mano ligeramente, y la barra de llave de la luna se disparó de su muñeca. Auge. Los 2 participaron en una batalla. Sus cifras eran borrosas, y sus poderes se manifestaron en los alrededores. Sin embargo, después de un tiempo, Jianao dio un paso atrás.
El hombre de mediana edad ya había sido expulsado del barco y había caído en el mar profundo. Se desvaneció sin rastro. Esta vez, Hyunao no miró hacia la dirección del mar profundo. En cambio, giró su mirada hacia la cubierta. Él sonrió. Te he encontrado. Desde el principio, sabía que alguien estaba orquestando todo desde las sombras y lo usaba como herramienta. ¿Cómo podría permitirse ser la herramienta de otra persona voluntariamente? Para sonreír Sanseng, eso sería una gran vergüenza. Naturalmente, tenía que encontrarlos y erradicarlos. Dejaría que su sangre manchara la cubierta. En el borde de la cubierta en este momento, una mujer y un joven intercambiaron una sonrisa. Todo salió bien. Sonreír Sanseng es realmente alguien impulsivo sin cerebro. En efecto. No puedo creer lo cuidadoso que era y, sin embargo, logramos atraparlo fácilmente y convertirlo en nuestra herramienta. Es demasiado joven y justo. Él piensa que no es valiente solo porque tiene algo de fuerza y no es consciente de que las verdaderas potencias lo están usando de las sombras, dijo la mujer con desdén. Se está utilizando sin saberlo. Se complace en actuar así y cree que es invencible. ¿Quién está encontrando placer y piensa que son invencibles? Dijo una voz suave detrás de la mujer. Un ventilador de papel blanco apareció cerca de su cuello. Los alumnos de la mujer se contrajeron con miedo. El ventilador se transformó en una daga. Me atravesó el cuello. Una risa suave sonó en sus oídos como una suave brisa. Respira hondo. Terminará en un instante. Capítulo 607. Arrodillarse, rogar y admitir que mereces morir. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Una suave sonrisa, una voz suave y la sangre cálida bloquearon la visión del joven. A pesar de que tenía más de 100 años y tenía un notable reino de cultivo, todavía estaba sorprendido por la escena antes que él. Originalmente, había venido a discutir el uso de una persona tan peligrosa como herramienta. Pensaron que todo estaba bajo control. Pero en este mismo momento, sonriendo Sanseng apareció ante ellos. Llegó detrás de la senior con velocidad de rayo y le perforó el cuello. La cálida sangre salpicada en su rostro, y lo que vio fue la sonrisa en la cara sonriente de Sanseng. Por el contrario, la cara de su mayor mostró solo incredulidad y miedo. Esta espeluznante escena lo dejó aterrorizado. El miedo se extiende por cada rincón de su cuerpo con cada latido. Él actuó de inmediato. Reunió toda su fuerza, golpeó a la persona delante de él y lo envió volando. Luego, pidió ayuda. Hyunao arrastró la cabeza de la mujer y se retiró al centro de la cubierta. En ese momento, la gente vio la cubierta manchada de sangre. En la cabaña, Bai Jing se rió de todo corazón. Manejó otro. Todavía hay algunas personas con defectos. Mientras los abordemos en consecuencia, podemos usar Smiling Sanseng para lidiar con ellos juntos. Para entonces, comenzaría a notar, pero sería demasiado tarde. Todo lo que podemos hacer es aceptar en silencio las pérdidas. Una mujer a su lado asintió. Señor, su planificación estratégica es admirable. Bai Jing estaba a punto de responder cuando se congeló en su lugar. Su rostro cambió. Recibió un mensaje de socorro, y la mujer a su lado tuvo una reacción similar. ¿Qué está sucediendo? Bai Jing estaba perplejo. Se apresuró a afuera. Pronto, su gente apareció en la cubierta. En ese momento, sonriendo Sanseng se paró en el centro de la cubierta. Estaba arrastrando la cabeza de una mujer a lo largo de la cubierta mientras ella luchaba. Los ojos de Bai Jing se abrieron de ira. Estalló con un poder inmenso. Trató de suprimir sonriendo en Sanseng. Sonriendo Sanseng. En ese momento, varios miembros de la secta Great Thousand God se pararon en el aire y rodearon a Hyunao. Hyunao se sintió un poco ansioso. Bai Jing estaba en la etapa media del reino de regreso al vacío. Estaba más allá de las capacidades de Hyunao. Si fuera por él, trataría de evitar la confrontación y prepararse para escapar. No se pondría en tal situación en absoluto. Sin embargo, estaba sonriendo a Sanseng en este momento.
Aunque la etapa media del reino de regreso al vacío fue aterrador, fue precisamente este tipo de situación que necesitaba para salir y dejar que sintieran el dolor. De lo contrario, ¿cómo podrían entender que tomar prestado una cuchilla peligrosa venía con un precio igualmente pesado? Si se retirara ahora, significaría que sonreír a Sanseng no era lo que solía ser. Sonriendo Sanseng, libera a mi junior de inmediato, dijo el hombre de mediana edad con autoridad. Jianao sonrió ligeramente. Se dio cuenta de que todos aquí eran más fuertes que él. ¿Liberarla? Está bien. Movió su mano. Había un corte. La mujer dejó de luchar y se fue quieto. Él la liberó. Sonriendo Sanseng. El hombre de mediana edad no pudo contener su ira y estaba a punto de atacar cuando un anciano apareció de repente en el aire. Era la persona a cargo del barco. Él fue el que supervisó los asuntos del barco. ¿Qué estás haciendo? El anciano preguntó con voz profunda. Deberías preguntarle a Sanseng sobre eso, dijo Bai Jing con frialdad. Él masacró a uno de los nuestros, ¿tenemos que soportar esto en silencio? ¿El fin de todas las cosas piensa que es el único gobernante de los mares? El anciano miró a Sanseng sonriente en la cubierta y frunció el ceño. Si realmente es su hacer, puedes manejarlo entre ustedes. Algunas personas que estaban viendo cómo se desarrollaba la escena. No había daño para ellos si estas personas luchaban entre sí. Muchas personas estaban encantadas de ver a otros matándose. En ese momento, Mi Lingyue también miró hacia la cubierta. Smiling Sanseng le pareció excepcional. Sonriendo Sanseng parece estar en la etapa temprana del regreso al reino vacío. Está rodeado de personas de la gran secta de 1000 dios. 3 en la etapa media, 2 en la etapa temprana y 1 en la etapa tardía del reino de regreso al nulo. También hay varios cultivadores del reino de la ascensión del alma. No puede ser su pareja, dijo una criada. Si es el final de todas las cosas, la gran secta de 1000 dios tendría que realizar un juicio. Sin embargo, la evidencia está justo enfrente de nosotros. A menos que sonriera a Sanseng Imels y le ruega al capitán por ayuda, sufrirá la humillación y morirá aquí. Incluso si suplica, no hay esperanza de supervivencia. Es mejor pararse alto y enfrentar la muerte, dijo otra criada. Mi Lingyue permaneció en silencio y observó en silencio. Sintió que sus dos criadas no recordaban lo que les había dicho al principio. Era más seguro no ofender a Sanseng sonriente. Se sentiría nerviosa y ansiosa si Smiling Sanseng solo fuera lo suficientemente bueno como para morir aquí. Sonriendo Sanseng, ¿la mataste? Preguntó el hombre de mediana edad. Él era Yu Wei. Estaba en la etapa media del reino de regreso al vacío y se dirigía a la isla de Stone Chaos en una misión. Había pensado que con su cultivo, podía jugar y usar sonriendo Sanseng de las sombras. Esto fue inesperado. ¿Por qué no me preguntas por qué la maté? Jianao miró a la persona en el aire. No importa la razón, estás parado aquí bien, mientras matas a nuestra gente. ¿No ves la gravedad de la situación? Yu Wei dijo con voz profunda. ¿Me dices, mataste a mi gente? Eso es todo lo que importa. Responda, ¿la mataste? Jianao sonrió y asintió. La maté. Bien. Como lo ha admitido, no hay nada más que decir. Queremos matarte, y nadie más puede decir nada. El asesino será asesinado. Como has matado a nuestra gente, tienes que pagar el precio, dijo Yu Wei solemnemente. J.E. Jianao sonrió de nuevo. ¿Qué precio quieres que pague? Arrodílate, ruega y admite que mereces morir 1000 muertes, gritó un joven enojado. Jianao estalló en la risa. Entonces, su figura desapareció del lugar. Asombraba a todos. Jianao fue demasiado rápido. Parecía desaparecer en la luz. Cuando eres joven, tienes aspiraciones elevadas. Él cortó. Una vez fui el mejor del mundo. Al ver al hombre caer en terror, Jianao finalmente dijo, ¿crees que esto es suficiente para hacer que alguien como yo se arrodille y mendiga? Sonriendo Sanseng. Yu Wei gritó y lanzó un ataque de fuerza completa contra Jianao. Jianao activó la reaparición del espíritu oculto y el escudo inmortal.
Luego, usó la primera forma de la cuchilla celestial, la eliminación de la luna. Auge. Los dos se retiraron cierta distancia, pero Jianhao no se detuvo. Atacó. Parece que realmente has elegido el camino de no retorno, dijo Yu Wei solemnemente. Jianhao avanzó y se rió. El camino es largo, pero siempre hay un camino de regreso. Jianhao sintió que las personas a su alrededor se habían encerrado en él. Todos en la etapa tardía y media del reino Void habían unido fuerzas para atacarlo. Era algo que nunca había experimentado en su vida antes. Sin embargo, él estaba inusualmente tranquilo. Se había sumergido en el papel de sonreír a Sanseng y se sentía casi emocionado por la pelea. Había locura en sus ojos. Capítulo 608. Estrellas revertidas. Traductor, Endless Fantasy. Traducción. Editor, Endless Fantasy Translation. Al ver que Sanseng sonrió, los espectadores sabían que el oponente estaba condenado. La criada detrás de Mi Lingyue suspiró. Smiling Sanseng ha mostrado un poder de combate bastante formidable, pero desafortunadamente, tal persona no se inclinará y finalmente morirá aquí. Si tuviéramos suficientes personas, podríamos tratar de salvarlo. Una vez que lo ganemos, habrá algunos beneficios en el futuro, dijo otra criada lamentablemente. No es posible. Si alguien intenta salvarlo, muchos intervenirán. Smiling Sanseng es demasiado imprudente, y muchas personas no permitirán que exista una persona tan peligrosa. Parece que sonriendo Sanseng morirá aquí. Parece que incluso el final de todas las cosas no le importa. El fin de todas las cosas es una organización extraña. Casi no se habla de salvarse entre sí entre ellos. Se trata principalmente de usar a sus miembros para lograr sus objetivos. Mi Lingyue sintió que estaban llegando a conclusiones demasiado pronto. ¿No vieron la emoción en los ojos sonrientes de Sanseng? ¿Podría una persona caer tan fácilmente? Ella no podía creerlo. Incluso si cayó, debe hacer que el otro lado pague algo de precio. En la cabina, el anciano del final de todas las cosas solo se veía. A su lado apareció un hombre de mediana edad. El Elder Li, parece que sonriendo Sanseng va a morir. No se puede ayudar. Él actúa demasiado imprudentemente, dijo el Elder Li con calma. Sonriendo, la vida y la muerte de Sanseng no tenían sentido para él. Auge. En el cielo, Jianhao empujó a Yu Wei hacia atrás, se paró en el aire y se enfrentó a todos. Bai Jing frunció el ceño. No quería matar a Sanseng. Era una buena herramienta, y sería difícil encontrar otra como él. Desafortunadamente, bajo esa presión, el oponente no tenía intención de inclinarse en absoluto. Con tanta fuerza, no es de extrañar que se haya atrevido a ser tan arrogante. En ese momento, el poder de Bai Jing estalló y reprimió sonriendo en Sanseng. Sonriendo Sanseng, ¿todavía recuerdas que tienes una dama contigo? Debes saber que muchas personas tienen sus ojos en ella. Ya sea que muera o escape, eventualmente se separará. ¿Estás dispuesto a que eso suceda? El poder de la etapa tardía del regreso al reino vacío fue extraordinario. El aura hizo que Jianhao dudara. Pero en ese momento, no lo enfrentó. En cambio, utilizó este poder y llegó frente a un cultivador en la cima del reino de la ascensión del alma. Él sonrió a la persona e inmediatamente balanceó su espada. Jianhao pisó el cadáver del oponente y miró a Bai Jing en el cielo. Con el viento en mi espalda, el caballo galope rápidamente. No creo en la separación en este mundo. Sonriendo Sanseng, te trajiste esto sobre ti, dijo Bai Jing. Su rostro se nubló de penumbra. Yu Wei también estalló con toda su fuerza. Tenía la intención de matar a la persona frente a él. Otras personas poderosas cercanas también hicieron sus movimientos. Esta vez, querían mostrarle quién era más fuerte. Jianhao miró a las personas que lo rodean y levantó al fanático en su mano. En ese momento, el ventilador se transformó gradualmente en un cuchillo largo de color blanco plateado. Apareció la espada celestial primordial. Jianhao miró el poder abrumador y sofocante, y una sonrisa salvaje apareció en sus labios. Ya no tenía un camino de regreso ahora.
Pero no sintió desesperación en su corazón. En cambio, había una especie de emoción. Tal vez realmente se había tomado por sonreír a Sanseng. Desinhibido, valiente y listo para la vida y la muerte. Hoy, ejerceré mi espada sin miedo y reduciré a millones de enemigos. La cuchilla celestial emitió una luz brillante como si sintiera las emociones de su dueño por primera vez. Parecía estar alegre. Usó la cuarta forma de la cuchilla celestial, sin arrepentimientos. Auge. Las luces de cuchilla interminables aparecieron alrededor de Jianao y se invirtieron como una cascada y se subieron al cielo. La intención feroz y poderosa de la cuchilla chocó en el aire y cubrió todo el cielo. Todos lo sintieron. Smiling Sanseng estaba decidido a perecer con todos. ¡Mátalo! Bai Jing gritó. Movilizó su reino de cultivo e intentó suprimir la sonrisa de Sanseng. Sin embargo, era demasiado tarde. La luz de la cuchilla se parecía a un río estrellado. La deslumbrante intención de la cuchilla sorprendió a todos a continuación. Esto es una locura. Las criadas de Mi Lingyue se sorprendieron. En ese momento, miraron al cielo. No sabían quién sobreviviría. La luz de la cuchilla estrellada vino y se fue rápidamente. Uno tras otro, Yu Wei y los demás aparecieron. Todos pensaban que sonriendo Sanseng había perdido. Sin embargo, a medida que la luz de la cuchilla y el río estrellado se disiparon por completo, el punto más alto del cielo reveló las figuras de Bai Jing y sonriendo Sanseng. En ese momento, sonriendo Sanseng estaba alto en el cielo. El cuchillo en su mano se había convertido en un ventilador. Parecía lleno de vitalidad en sus túnicas blancas. La brisa marina sopló y sonriendo Sanseng se movió de repente. Abrió el ventilador y descendió del cielo. El primero en pasar fue el enojado Bai Jing. Todos sintieron que varias figuras en el cielo perseguían sonriendo Sanseng. Bajo esta ilusión, sonriendo Sanseng parecía resuelto. Él descendió lentamente. Estaba Yu Wei, la joven y otras. Te persiguen sin descanso y buscas un vistazo de mi espada, con la deslumbrante intención de la cuchilla como un río estrellado iluminando decenas de millones de millas. Suficiente para asombrarte durante toda la vida. Jianao nunca se detuvo. Él descendió lentamente. Pero no importa cuán deslumbrante sea la cuchilla, una vez girada, eventualmente caerá. En el futuro, golpearé con una cuchilla aún más vasta, y tú. Jianao pasó por encima de todos en el aire y se volvió para mirar a Bai Jing y a los demás. Te quedarás con arrepentimientos y atrapados en mi cuchilla. Jianao sacó suavemente una cuchilla. Este corte era como una suave brisa que cepillaba la cara. Dispersó el aroma de la sangre y aniquiló las figuras de Bai Jing y los demás. Los individuos originalmente poderosos se dispersaron como el polvo. Jianao aterrizó en la cubierta y se paró con las manos detrás de la espalda. En un instante, todo el mazo cayó en un silencio aturdido. Todos los que miraban a Jianao sintieron que era increíble. ¿Ganó Smiling Sanseng? ¿Cómo podría ser posible? Jianao sonrió y caminó hacia la cabaña. Sus pasos eran estables, pero cada paso dejaba atrás las manchas de sangre. Estaba gravemente herido. En este momento, incluso un cultivador de reino del establecimiento de fundaciones podría matarlo. Aún así, todavía tenía que mantener la calma y disuadir a todos a su alrededor. La gravedad de las lesiones le dificultó cada paso. De repente, los pasos resonaron del corredor. El corazón de Jianao se hundió. Los pasos significaban que alguien estaba a punto de atacarlo. Se paró en su lugar. Su rostro permaneció sin cambios. Un momento después, apareció una figura roja y blanca ante sus ojos. Ella se movió hacia él elegantemente. En solo unas pocas respiraciones, ella estaba en posición a solo un paso de él. Luego, ella extendió la mano. Aunque sus ojos brillantes parecían tranquilos, llevaban algo diferente. Jianao colocó su mano sobre su palma. Gracias, señor, dijo débilmente. En este momento, realmente no podía moverse más. ¿Es esto realmente tú o sonriendo Sanseng? Dijo Hon Yuye con una voz desprovista de emoción.
No soy yo, ¿cómo puedo permitirme ser tan imprudente? La voz de Jianao era muy débil. ¿Es eso así? Hong Yuye no preguntó más como si ella ya entendiera. Capítulo 609. La mano extendida de la demonía era como una luz en la oscuridad. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. En el corredor, dos figuras caminaron de la mano. Bajo la mirada de la multitud, gradualmente desaparecieron en la distancia. Muchos afuera querían hacer un movimiento, pero al final, se dieron por vencidos. En este momento, el hombre de mediana edad junto al elderly dijo: Smiling Sanseng está herido y ya está al borde del colapso. Si alguien hace un movimiento, será un asesinato seguro. La mujer a su lado no es una amenaza. Sí. Smiling Sanseng está fuertemente herido. Cualquiera en el barco podría matarlo fácilmente. ¿Pero por qué nadie está tomando medidas? El elderly preguntó. ¿Tienen miedo? ¿Smiling Sanseng tiene a alguien que lo respalda? Preguntó el hombre de mediana edad. No. El elderly sacudió la cabeza. Detrás de la gente presente, hay varias fuerzas. No todos desprecian a Sanseng. Inicialmente, la mayoría quería sonreír a Sanseng, e incluso si alguien quisiera salvarlo, era difícil calmar la situación. Pero ahora, la situación ha cambiado. La fuerza sonriendo Sanseng mostró con creces las expectativas. Si alguien hace un movimiento, significa que está seguro de que Smiling Sanseng no le queda más fuerza. Esa es una apuesta arriesgada. Otros pueden apostar que sonriendo a Sanseng todavía tiene fuerza y lo defenderá. Si alguien hace eso, entonces tendrá que apoyarlo. Todo es muy complicado. ¿Cómo se puede explicar en unas pocas palabras? El hombre de mediana edad asintió. Después de dudar por un momento, preguntó con curiosidad: el elderly, ¿crees que sonreír a Sanseng todavía le queda fuerza? No, pero tampoco me atrevo a hacer un movimiento, dijo el elderly con calma. El hombre de mediana edad estaba sorprendido. Vamos. No hay necesidad de quedarse aquí. El elderly se volvió y se fue. Sonriendo, el ataque final de Sanseng fue muy poderoso, pero las consecuencias lo atormentarán durante mucho tiempo. Hay muchas oportunidades si quieres tomar medidas contra él. No hay necesidad de hacerlo en este momento. El viejo dejó la escena. Mientras tanto, Mi Lingyue, que estaba mirando en secreto al elderly, suspiró. Si tan solo esta persona hubiera tomado medidas. Acababa de dar órdenes para que las dos criadas vigilaran de cerca. Si alguien hizo un movimiento, debe intervenir. De esta manera, podrían establecer una buena relación con la sonrisa de Sanseng. Ella había sido cautelosa con él desde el principio. Colaborando con alguien que este poderoso podría cosechar ganancias inesperadas. Incluso si sonriendo Sanseng realmente murió al final, ella no sufriría pérdidas. En cuanto a ser enemigos con los demás, cuando los intereses personales eran comunes, no había enemigos. ¿Cómo ganó Smiling Sanseng? Una de las criadas preguntó con fusión. De todos modos, puede permitirse ser arrogante. La huelga de ahora era increíble, pero debe haber sufrido una tremenda reacción violenta. Es difícil decir si puede recuperarse, dijo otra criada. Mi Lingyue también lo había notado. Podía ver que el movimiento anterior casi había drenado sonriendo a Sanseng de toda su fuerza, como si todo estuviera concentrado en la intención de esa aterradora cuchilla. Sería difícil recuperarse, pero ella todavía sentía que esta persona era extremadamente peligrosa. Ella no debe convertirlo en un enemigo a ningún costo. En ese momento, había muchos que expresaron su arrepentimiento. Ran Hui lo había visto todo. Como persona común, él también podría entenderlo. El erudito que lo ayudó fue realmente extraordinario. Cuando descendió a la cubierta, se paró con las manos detrás de la espalda. Nadie se había atrevido a pronunciar una palabra. Fue realmente incomparable. Tal persona era admirable, pero era solo un plebeyo y no se atrevió a pedir demasiado. Solo deseaba una vida pacífica con su esposa. Todo el barco estaba en silencio. El silencio duró 7 días. Durante este tiempo,
sonriendo Sanseng no apareció de nuevo. Mucha gente estaba inquieta. Querían saber qué estaba pasando. Algunos adivinaron en secreto que Smiling Sanseng ya se había ido en secreto, y otros pensaron que Smiling Sanseng estaba fuertemente herido y más allá de la recuperación. Sin embargo, incluso si los rumores estuvieran en todas partes, nadie se atrevió a abrir esa puerta de madera y echar un vistazo al interior. Solo podían pasear y vigilar de cerca. A medida que pasaba el tiempo, el barco comenzó a acoplar. Después de detenerse por un día, zarparon nuevamente. 5 días después, acoplarían nuevamente, y sería la última parada. Cuando el barco atracó, la influencia de sonriente Sanseng se disipó silenciosamente. Sin embargo, eso no significaba que las personas no tenían curiosidad. Algunos incluso planeaban llamar a la puerta y preguntarle si necesitaba alguna ayuda. Querían saber qué estaba pasando. Vamos a intentarlo. Ahora que el barco está acoplado, podemos abordar con buenas intenciones. No tendrá ninguna razón para actuar contra nosotros, incluso si se ha recuperado. 3 personas lo discutían en secreto. ¿Pero qué pasa si nos ataca?, preguntó una mujer preocupada. Podemos traer un regalo. Si algo parece apagado, podemos ofrecer el regalo para salvarnos. Es mejor hacerlo valioso, dijo otra persona. ¿Qué pasa si descubrimos que no está en buenas condiciones?, la mujer preguntó. No hagas un movimiento. Vender la información a otros, dijo la otra persona. Bueno. En ese momento, una mujer caminó hacia la habitación donde estaba Jianao. Como las manchas de sangre eran bastante obvias, no había confusión sobre en qué habitación estaba Jianao. Dentro de la habitación, Jianao abrió lentamente los ojos. No solo había regresado a su estado máximo, sino que su fuerza también había mejorado. La técnica de no arrepentimiento es inesperadamente aterradora, realmente más allá de mis expectativas. Había subestimado el poder de esa técnica. Al mismo tiempo, su comprensión de la reacción de la técnica de no arrepentimientos era insuficiente. En cualquier caso, no elegiría la técnica de no arrepentimiento. Si no fuera por Hon Yuye, podría haber estado en peligro. O tal vez fue porque ella estaba allí que sonriendo Sanseng podría permitirse ser tan imprudente. No sabía lo que estaba pensando. En ese momento, no tenía muchos pensamientos. Solo estaba pensando en aplicar lo que había aprendido. Pero lo había hecho parecer tonto. En el pasado, cuando Hon Yuye estaba presente, no mostraría su habilidad con la cuchilla celestial. Ahora que lo había usado, seguramente lo notaría. El renacimiento de la capacidad de madera marchita se manifestó automáticamente para curar su grave lesión. Sin embargo, la razón por la que pudo recuperarse tan rápido esta vez fue que había tomado la píldora del dios del mar. En solo 3 días, se había recuperado principalmente. Los siguientes pasos fueron recuperación y absorción de las ganancias de este incidente. La técnica de no arrepentimiento le hizo entender más sobre las 7 formas de la cuchilla celestial, y obtuvo un mejor control de la fuerza dentro de su cuerpo. Ahora, era algo más fuerte que antes al balancear la cuchilla. Por supuesto, después de desatar esa técnica, solo estaba tranquilo porque el renacimiento de Good Good lo ayudó. La razón por la que había podido caminar de regreso a su habitación era solo porque Hon Yuye había salido a encontrarse con él. Entonces, él le agradeció sinceramente. Su mano extendida había sido como un destello de luz en la oscuridad. Después de un momento de silencio, Jianao volvió a mirar la técnica de no arrepentimientos una vez más. En ese momento, la intención de Blade apareció a su alrededor, y un brillo de luz de la cuchilla emanaba de sus ojos. De repente, el golpe lo interrumpió. ¿Quién es?, preguntó instintivamente. La intención de la cuchilla surgió a su alrededor. En un instante, la persona en la puerta parecía sentir la opresión, y su respiración se detuvo. Lamentaron haber venido aquí. Capítulo 610. Ten más cuidado en tu próxima vida. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation, Senior, te trajimos un regalo, dijo una voz desde la puerta.
Hyunao frunció el ceño pero aún se movió hacia la puerta. Cuando abrió la puerta, vio a una joven de alrededor de 17 u 18 años. Ella estaba en el medio del reino de la ascensión del alma. En realidad, ella no era tan joven. Ella estaba poniendo un disfraz. «Saludos, mayores», dijo la mujer. Llevaba un vestido rosa, y su cabello estaba atado en un moño. «¿Me estás buscando?», Hyunao preguntó con calma. La joven sonrió. «Nuestros mayores admiran su fortaleza, señor. No te hemos visto en unos días y nos preocupamos. Me asignaron especialmente para traerte esto». Ella entregó una delicada caja. Hyunao vio que era una hierba espiritual. Podría vigorizar el alma y la energía espiritual del cuerpo parecía ser una especie de hierba de espíritu curativo. «Gracias, compañero discípulo. Lo acepto con gratitud». ¿Smiling Sanseng rechazaría algo ofrecido gratis? Además, el barco ha atracado. Si quieres ir a tierra para dar un paseo, es mejor hacerlo temprano, señor. Estaremos navegando en un rato, dijo la joven. Hyunao asintió y le agradeció. Luego cerró la puerta. La joven dio un suspiro de alivio. ¿Lesiones incurables? ¡Qué ridículo! Había sentido la intención de la espada escalofriante. Si ella no lo hubiera visto, no lo habría creído. Todos adivinaron mal. Los rumores estaban mal. Smiling Sanseng se había recuperado. Ella no sabía cuándo se había recuperado. Parecía que estaba esperando que ella viniera a él. Si ella hubiera mostrado hostilidad. Incluso pensar en eso la hizo estremecer. Dentro de la habitación, Hyunao suspiró mientras miraba la caja. ¿No te gusta?, dijo una voz repentina. Hyunao casi respondió. Se giró para ver a Hon Yuye sentado en la esquina y bebiendo té. No la había notado en ese momento. Parece que no me notas, dijo Hon Yuye con una sonrisa y levantó su taza de té. Hyunao se atrapó y dijo respetuosamente, «Señor, tu cultivo es incomparablemente vasto, y tu aura combina con el cielo y la tierra. Soy solo un joven humilde y me resulta difícil percibir su presencia impresionante». Hon Yuye miró al hombre frente a ella. Hyunao se rompió en un sudor frío. Después de un rato, cambió el tema. «¿Quieres ir a tierra? Escuché que el barco ha atracado hoy». Hon Yuye colocó la taza de té en la mesa y se puso de pie. «Vamos». Hyunao dio un suspiro de alivio. En el corredor, solo los dos caminaban. Su caminata estaba tan sincronizada que una persona que miraba desde un lado pensaría que solo una persona estaba caminando por el corredor. Hay bastantes ojos alrededor. Parece que he atraído la atención de algunas personas. Lamento haber perturbado tu paz, señor, dijo Hyunao en el camino. Podía sentir que algunas personas se estaban retirando y otras intentaban observar su condición. Si no se hubiera recuperado rápidamente, se habría enfrentado a un grupo de enemigos. No importaba. Smiling Sanseng no fue fácil de provocar. Había una conmoción afuera. Hyunao también vio la luz en la cubierta. Las voces llegaron a sus oídos. ¿Por qué nadie ha prestado atención a estas dos personas comunes hasta ahora? Esperaron deliberadamente a que vengamos. Permítanme ver qué habilidad tiene estas personas comunes para abordar este barco, dijo una voz sarcástica. Esta pequeña de pie, esta joven es perfecta para la práctica. Solo necesito un recipiente más. Anciano, mi esposa es horrible. No me atrevo a ensuciar los ojos con la apariencia de mi esposa. ¿Feo? Entonces, es perfecto. Todavía no he probado los feos. Los gritos de sorpresa vinieron de la multitud. Hyunao miró a Hon Yuye. Tenía miedo de que ese lenguaje sucio la ofendiera y arruinara su estado de ánimo. Pero Hon Yuye permaneció indiferente. Él no estaba seguro de sus pensamientos. Después de un tiempo, llegaron a la cubierta. La luz brilló sobre ellos. Las voces de repente se quedaron en silencio. El hombre de mediana edad, que estaba observando a la gente común, quedó atónito. Sintió un cambio repentino en la atmósfera. Se giró para mirar y vio a un hombre revestido de blancos detrás de él con una sonrisa.
Claramente podía sentir que el cambio en los alrededores había ocurrido debido a este hombre. Compañero discípulo, ¿también desea intentarlo? Preguntó el hombre de mediana edad. Jianhao miró al hombre frente a él. Su comportamiento no fue sorprendente. Parecía ser de mediana edad, con un aura caótica en todo su cuerpo. Sus ojos estaban nublados de deseo. Su sangre vital y energía espiritual eran erráticas. Mostró signos de doble cultivo, pero era extremadamente crudo. No deseo intentarlo. Jianhao sacudió la cabeza. No estaba interesado en esto en absoluto. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer con ellos? Preguntó el hombre de mediana edad. Aunque no sentía que esta persona fuera muy poderosa, el cambio repentino en la atmósfera en la cubierta indicó que no debería ser subestimado. Solo quiero decirte que estoy observando a estas dos personas. No me gusta estar obstruido en mi observación, dijo Jianhao con calma. Veo. Pido disculpas por molestarte, compañero discípulo, dijo el hombre de mediana edad con una sonrisa. Mostró respeto a esta persona. Sin embargo, si le ocurriera algún tipo de accidente a las dos personas comunes después de que la persona se fue, no sería culpa del hombre de mediana edad. A menudo hacía cosas como esta. Una vez que se hizo la escritura, no había nada que esta persona podía hacer. Simplemente se disculparía y aparecería mansejoso. Al final, todo estaría bien. Bueno, no pienses en eso. Jianhao sonrió. El hombre de mediana edad se regocijó en secreto. Parecía que esta persona todavía era demasiado joven para entender. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, un fan de repente le tocó la frente. Escuchó risas como una suave brisa. Solo tenga más cuidado en su próxima vida. Surgió la intención de la espada. Los alumnos del hombre de mediana edad se contrajeron con miedo e incredulidad. Antes de que pudiera pensar, su conciencia se desvaneció. La crueldad de la persona era casi demoníaca. Después de que la luz de la cuchilla se disipó, el hombre de mediana edad se convirtió en fragmentos y cayó al suelo. Jianhao pateó el tesoro de almacenamiento para correr huí. Ayúdame a resolver eso. Devuélveme cuando regrese. Después de decir eso, caminó hacia la orilla con la mujer a su lado. Nadie se atrevió a hablar durante todo el proceso. Nadie se atrevió a hacer nada más. Sonriendo, la crueldad de Sanseng no conocía límites. Todos se volvieron más cautelosos. Mi Lingyue estaba mirando desde las sombras. Acababa de recibir la noticia de que sonriendo Sanseng se había recuperado. Ella no esperaba verlo salir tan pronto como llegó y matar a alguien en el acto. ¿Cómo se recuperó tan rápido? Como maestra en varios aspectos, tenía una comprensión profunda de la condición anterior de Jianhao. En teoría, la recuperación debería haber sido muy difícil para él. Ella estaba profunda en el pensamiento. Señora, ¿deberíamos tratar de hacer contacto con él? Una criada le preguntó. Mi Lingyue volvió a la realidad. De hecho, ella estaba pensando no solo en formar una buena relación con él, sino también de su propósito para este viaje. La persona frente a ella era única, y tal vez podría ayudarla. Pero las cosas eran demasiado peligrosas, y ella no se atrevió a confiar en él. Por otro lado, un hombre de mediana edad bastante humilde también vio partir a Jianhao. Él era el hombre de antes que había tenido 200 piedras espirituales. Sonriendo, Sanseng usó un hechizo para enviar la información que había visto y escuchado en los últimos días mientras estaba acoplado. Capítulo 611. La gente alrededor sonriendo. Sanseng traductor, Endless Fantasy traducción editor, Endless Fantasy Translation. Heavenly River Island era una isla extremadamente próspera en la Vía Láctea Mar. En el lado este de esta isla había un edificio alto. Se llamaba la Torre Celestial. Muchos mensajes del mar podrían transmitirse desde aquí. En ese momento, un joven entró en el patio trasero. Tenía un aura restringida, y su reino de cultivo no era evidente, pero sus ojos estaban llenos de vitalidad. Después de un tiempo, llegó frente a una habitación. Se inclinó respetuosamente y dijo, «Sr. Tao,
presento mis respetos. Crujir. La puerta se abrió automáticamente. Dentro de la habitación, un hombre de mediana edad se sentó con las piernas cruzadas, con un físico bastante robusto. No parecía un erudito en absoluto. Fusen, ha pasado mucho tiempo. La voz del señor Tao era profunda y cálida. Señor Tao, has estado en reclusión durante bastante tiempo y no me atreví a molestarte, dijo Fusen con un arco respetuoso. ¿Hay alguna noticia? El señor Tao se levantó y caminó hacia la mesa para verter un poco de té. Recibí información sobre una persona del barco y se sintió bastante inusual, dijo Fusen. ¿Quién es? El señor Tao hizo un gesto para que la persona frente a él se sentara. Fusen se sentó. Sonriendo Sanseng. ¿Sonriendo Sanseng? El señor Tao hizo una pausa. ¿Cuándo apareció? A principios de este mes, en la costa, dijo Fusen. Ahora se acercaba a fin de mes, lo que significaba que había estado en la región durante aproximadamente medio mes. El señor Tao no parecía demasiado preocupado por esto, pero preguntó más sobre sonreír en Sanseng. Fusen explicó todo. Al principio, el informante investigó tan pronto como recibió la información. Compraron sus boletos de la secta Blood Dragon, y lograron obtener los boletos después de un poco de confrontación. Luego, apareció en el barco y actuó muy arrogante. No hace mucho, usó un solo movimiento para matar a 8 personas de la gran secta de 1000 dios. También fueron otros 2 en el reino de la ascensión del alma. Utilizó una técnica de espada que solo podía describirse como todo lo que lo abarca. Todo esto es relativamente normal. Excepto por su habilidad de combate excepcionalmente poderosa, nada más es particularmente excepcional. El problema es que todos creían que estaba gravemente herido y cerca de la muerte, pero 7 días después, ya se ha recuperado a su apogeo. ¿Quizás tenía algún tipo de medicina divina curativa? El señor Tao preguntó. De hecho, existe tal posibilidad, pero el informante todavía lo encuentra extraño. Al principio atrajo intencionalmente la atención de todos como si supiera que era extraordinario desde el principio, dijo Fusen. ¿Qué siente el informante que era tan extraño? El señor Tao preguntó. Parece que sonreír a Sanseng parece que ayudar a los débiles, o puede sentir algo de buena voluntad hacia las personas que luchan. Pero su personalidad es extraña. Puede ser necesario tratar de ponerse en contacto con él. Además, al acercarse a él, uno tendrá una palpitación inexplicable sin ninguna razón aparente, dijo Fusen. El señor Tao bajó la cabeza y permaneció en silencio por un tiempo. ¿Está sonriendo Sanseng viajando solo? Eso también es extraño, dijo Fusen. El informante mencionó que Smiling Sanseng viaja con otra persona, y se afirmó específicamente que hay 2 personas. Sin embargo, no menciona a la otra persona en absoluto como si se hubiera olvidado de ellos. Tal vez ni siquiera se dio cuenta. El señor Tao bebió su té en silencio. ¿Cuál es la sonrisa de Sanseng para este viaje? Preguntó. No sé. Fusen sacudió la cabeza y pensó por un momento. La mayoría de las personas en el barco se dirigen a la isla de Chaos Stone para la verdadera sangre del dragón. Al menos, las fuerzas detrás de ellos son. El señor Tao sonrió. ¿Dónde ha estado Tianchen últimamente? Ha estado en una misión afuera, pero debería dirigirse a la isla de Stone Chaos en unos días, dijo Fusen. Pero no pudo entender la conexión entre los dos. El señor Tao se rió entre dientes. Dígale a aquellos que están observando que no ofenden a Smiling Sanseng. No lo detenga sin importar lo que haga. Algo podría pasar en Chaos Stone Island, así que déjelo protegerse tanto como sea posible. Comprendido. Fusen no sabía a qué significaba el señor Tao, pero no hizo más preguntas. ¿Todavía es imposible convocar el corazón del dragón ancestral? El señor Tao preguntó. Alguien ha invocado el corazón del dragón ancestral, pero aún no se puede convocar realmente. Todos esperan el oficio en Chaos Stone Island, dijo Fusen.
Si la sangre del dragón es genuina aún es discutible, y otros no solo esperarán la respuesta en el Chaos Stone Island. Se les ocurrirá otros métodos. Incluso podrían buscar las ruinas del verdadero clan dragón. Eso implica demasiadas complicaciones. Podemos observar desde lejos, dijo Tao. Fusen asintió y dudó por un momento. Señor Tao, ten cuidado. Otros caballeros en el edificio se han dado cuenta de que has elegido el camino equivocado y están buscando oportunidades para atacarte. Una vez que la situación se aclara, puede enfrentar muchos problemas. Si no puede dominar a los que te provocan, te afectará enormemente. ¿Necesita recopilar información en secreto a este respecto? El señor Tao miró a Zhu Shen con una sonrisa significativa. Sí. Empecemos a recolectar eso. Había una pequeña isla donde los alrededores eran bastante ordinarios, pero el lugar tenía un encanto único. Jianao siguió a Hong Yuye y caminó por el camino. Señor, ¿cómo encuentras el paisaje aquí? Jianao preguntó suavemente. No había mucha gente aquí. Aunque los cultivadores se reunieron aquí, solo permanecieron brevemente. Ocasionalmente, algunas noticias se filtrarían, pero llevó tiempo preguntar al respecto. En el camino, la gente mencionó la sangre del dragón. Él supuso que muchas personas en el barco habían venido para el corazón del dragón ancestral. Por lo menos, las fuerzas detrás de ellos tenían. En cuanto a Milingyue, no era como ellos. Ella había venido a informar y encontrar una manera de escapar de la gran secta de Mil Dios. ¿Es tan difícil dejar la secta como agente encubierto? No podía decir con certeza. Jianao no se atrevió a pensar demasiado en ello durante la reunión. Sin embargo, ahora que estaba siguiendo a Hong Yuye, tenía que ser cauteloso. Si se distrajo y fue descubierto, fácilmente podría conducir al desastre. Esto es una jaula, dijo Hong Yuye de repente. ¿Jaula? Jianao se sorprendió. Debajo, debería haber algo encarcelado aquí, dijo Hong Yuye y bajó la cabeza. Jianao estaba asombrado. Trató de encontrar algunas pistas en los alrededores. Pero no encontró nada. ¿Fue porque no había estudiado el manual sin nombre lo suficiente? En ese momento, Hong Yuye habló. A veces, no necesariamente tienes que mirar hacia abajo. Necesitas aprender a mirar hacia arriba. ¿Buscar? Jianao levantó la vista. El cielo brillante no mostró signos de cambio. El cielo azul y las nubes blancas no eran diferentes de lo habitual, pero después de observar durante mucho tiempo, las nubes blancas parecían cambiar sutilmente como si otras auras se reunieran y se dispersen allí. Sin embargo, esta reunión y dispersión eran comunes cuando se condensó la energía espiritual. No era extraño. ¿Qué podría ser encarcelado aquí? Preguntó instintivamente. El extranjero es vasto, y el fondo del océano está fuera de la vista del mundo del cultivo, dijo Hong Yuye. Ella no dijo mucho, pero Jianao recordó este lugar. Era 9 isla que caía. Los dos caminaron por el camino y admiraban el paisaje. Xiao Li no ha salido de la secta durante mucho tiempo, dijo Hong Yuye de repente. Jianao se sintió nervioso. No estaba seguro de las intenciones de Hong Yuye. Ocasionalmente, le pido a Cheng Chou que la tome para que presente respetos a sus padres, dijo Jianao. Hong Yuye se detuvo y miró a la persona a su lado. ¿No la sacas de la secta a veces? He atraído mucha atención, y es peligroso que Xiao Li me siga, dijo Jianao. ¿Estás sonriendo, Sanseng? ¿No? ¿Necesitas ser tan cauteloso? Hong Yuye sonrió. Jianao estaba aturdido. Eso es solo un disfraz para los extraños. Hong Yuye lo miró con calma. Al final, ella no dijo nada más. Ella continuó caminando hacia adelante. Jianao siguió pero plantó un anillo en un lugar oculto. Pronto entrarían en la isla de Piedra del Caos, y él necesitaba estar preparado. Por la tarde, Jianao y Hong Yuye regresaron al gran barco. En poco tiempo, el barco zarpó nuevamente. Esta vez, cuando atracaron, había más personas en el barco, pero su estado de ánimo era bajo. Después de todo, habían sido testigos de que Sanseng asesina a alguien tan pronto como salió de su habitación.
Nadie estaba feliz por eso. Capítulo 612. Todos tienen derecho a elegir traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Después de recuperar el tesoro de almacenamiento de Ranui, Hyanao regresó a su habitación. Miró a su alrededor para asegurarse de que todo estuviera bien antes de sacar el tesoro de almacenamiento. Quería verificar cuántas piedras espirituales había dentro. Anteriormente, no lo había sacado porque pensaba que Hon Yuye decía algo, y habría tenido que descartar el tesoro de almacenamiento. Entonces, lo dejó con Ran Hui para limpiar el tesoro de almacenamiento y protegerlo para él. No era muy rico, pero hay bastantes libros. Solo había 636 piedras espirituales. Solo había un tipo de píldora, y era una que no había visto antes. Sin embargo, había una buena cantidad. No es una píldora curativa, ni una que mejora el cultivo, por lo que no debería valer mucho. Los libros parecen inusuales. Hyanao sacó uno de los libros, que decía, Las 8 maravillas de Floral Formaciones. ¿Se trata de formaciones? Hyanao se sintió un poco decepcionado. No estudió formaciones. Sin embargo, podría echarle un vistazo de todos modos. Si fuera muy avanzado, podría venderlo por un buen precio. Mientras lo abrió, las cejas de Hyanao surgieron. Unas pocas páginas después, sus alumnos se dilataron con asombro. Cerró el libro y miró a su alrededor. Una vez que vio que nadie estaba cerca, dio un suspiro de alivio. Sin embargo, no se atrevió a leer más. Tenía miedo de que Hon Yuye apareciera de repente detrás de él. Tenía una sensación subconsciente de que podría ser mucho más seguro leerlo después de activar el caldero celestial. Luego miró los otros libros, el clásico de la mujer pura, Escenas de amor y lujuria, la unión de yin y yang en 6 volúmenes, y así sucesivamente. Hyanao dejó a un lado todos los libros y cayó en un pensamiento profundo. No sabía cómo manejarlos por un momento. ¿Debería quemarlos? Sería una pena hacerlo. ¿Debería venderlos? ¿Cómo podría venderlos? ¿Debería conservarlos? Tenía miedo de ser descubierto. Después de muchas dudas, Hyanao tomó una decisión. Los sellaré. Utilizó el universo en una técnica de palma y selló los libros en una esfera púrpura en su mano. Decidió encontrar un lugar adecuado para intercambiar los libros por Spirit Stones más tarde. Después de eso, Hyanao dirigió su atención a las píldoras. Los evaluó. Pronto, recibió comentarios de su habilidad divina. Era una píldora destinada a usarse junto con el contenido de los libros. Sus efectos fueron bastante salvajes. Por un momento, no pudo evitar preguntarse si esta píldora sería efectiva para él. Finalmente, también selló las píldoras. Planeaba venderlos más tarde. Solo quedó una pregunta. ¿Qué identidad debe usar para venderlos? Sonriendo, Sanseng no era este tipo de persona. ¿Debería venderlo como él mismo? Eso no parecía una buena idea. El ventilador podría cambiar a diferentes formas, por lo que había la posibilidad de que pudiera usar otro disfraz. Finalmente, se centró en las ganancias de las piedras espirituales. Además de lo que ya tenía, había 38,000 piedras espirituales. Todavía tenía algunos artículos que aún no se habían vendido. Una vez que fueron vendidos, tendría alrededor de 80,000. Me estoy haciendo rico. Hyanao almacenó todo y comenzó a estudiar la cuarta forma del hoja celestial, no se arrepienta. Cuanto más lo estudió, más profundo se volvió su comprensión de las 7 formas de la cuchilla celestial. La intención de la cuchilla en sus ojos también se hizo más fuerte. Cuando desató su cuchilla nuevamente, su poder alcanzaría nuevas alturas. 5 días después, el barco atracó nuevamente. Esta vez, Hyanao y Hon Yuye se pararon en la cubierta y disfrutaron del paisaje. Ya nadie prestó atención a Ran Hui. Ese día, el barco zarpó de nuevo. Después de eso, cruzaron la niebla marina interminable. No estaba claro en qué dirección se dirigían. Ni siquiera podían ver el mar por delante. Había truenos en el cielo. Si no fuera por el barco grande, pocas personas podrían atravesar esta área.
Toda la experiencia fue desorientadora. 3 días después, el gran barco pasó por la niebla marina y llegó a un mar tranquilo con cielos despejados. Finalmente hemos llegado. Unos días más tarde de lo esperado. En la cubierta, alguien suspiró. Probablemente se deba a la sonrisa de Sanseng. Él interrumpió los planes de muchas personas. No lo mencionemos. Solo hablar de él me hace temer que mate a otro. Otros asintieron. A pesar de sonreír el gentil frente de Sanseng, podría matar a alguien en el siguiente segundo. Era realmente impredecible. Decir que su temperamento era extraño no sería un eufemismo. De pie en la cubierta, Mi Lingyue también suspiró. Al final, ella no se acercó a sonriendo a Sanseng porque no podía entender sus intenciones. El peligro era demasiado alto y no se atrevió a correr el riesgo. Señora, estas personas están aquí por la sangre de dragón, ¿deberíamos involucrarnos? Preguntó una criada. No, ese no es nuestro propósito. No hay necesidad de correr riesgos. Mi Lingyue sacudió la cabeza. El barco atracó. Vamos. Mi Lingyue tomó el vuelo en su espada. Al llegar a la orilla, muchas personas volaron hacia la parte central de la isla. Ese fue el destino de su viaje. Debido a la sonrisa de Sanseng, tuvieron que llegar allí con anticipación. De lo contrario, puede causar problemas. En este momento, Jianhao llegó a la cubierta. Se volvió para dirigir Hui y su esposa y susurró, ¿vamos juntos? Ran Hui, que había estado esperando para desembarcar, estaba atónito. Rápidamente ayudó a su esposa a levantarse y asintió en respuesta. Hon Yuye caminó junto a Jianhao y no dijo nada. Parecía que ella nunca interfirió con las acciones o decisiones de Jianhao. Gracias, Elder Inmortal, dijo Ran Hui con agradecimiento. Sabía que sin la persona frente a él y su esposa habrían muerto hace mucho tiempo. ¿Vienes aquí para escapar o curar a tu esposa? Preguntó Jianhao. ¿Curarla? Ran Hui estaba sorprendido. Su esposa parecía ansiosa. Incluso cambiar su apariencia no ayudará, dijo una débil voz. En ese momento, Hon Yuye de repente extendió la mano y derribó la bata de la mujer. La mujer estaba asustada. Se aferró a Ran Hui con fuerza y inclinó la cabeza para tratar de evitar ser visto. Sin embargo, Jianhao todavía la veía. Su rostro estaba lleno de cicatrices. Incluso había una marca de quemaduras en la mejilla. Parece que has probado muchos métodos, dijo Jianhao. Se mantuvo tranquilo. No fue afectado por el veneno. Su estado mental también ayudó mucho. Pero es inútil, dijo Hui impotente. Podría tener una manera, pero no sé si funcionará. Si falla, existe la posibilidad de que termine muerto, dijo Jianhao solemnemente. Puedes considerarlo. Antes de irme, me pondré en contacto con usted nuevamente. La elección depende de ti. Jianhao no se demoró. De hecho, tenía una manera, pero había cosas que no podía prever. En cuanto a si estaban dispuestos, eso dependía de las dos personas. Si estuvieran dispuestos, fue un pequeño esfuerzo de su parte. Si no lo fueran, no se molestaría con eso. Todos tenían derecho a elegir, pero todos también tuvieron que soportar las consecuencias de sus elecciones. En la nave, Li observó a Smiling Sanseng irse con un ligero ceño fruncido. La llegada de la persona podría afectar fácilmente su posición en la isla. ¿La audacia sonriente de Sanseng afectará este oficio? Un hombre de mediana edad detrás de él preguntó. Esta es la isla de Stone Chaos. Una vez que hay problemas, alguien lo manejará naturalmente. Pero tome algunas personas e infórmeles que este es nuestro lugar para el comercio externo. Aconsejarle que sea menos agresivo. Darse la pérdida no es un gran problema. La situación general es lo que importa, dijo Li. El panorama general es importante. No importa quién sea, tenemos que ser pacientes. De hecho, podemos reprimirlo. El hombre de mediana edad asintió. Por el bien de la seguridad, lleve la ficha del maestro de la isla con usted, dijo Li. El hombre de mediana edad estaba encantado.
Capítulo 613. Smiling Sanseng es en realidad una mujer traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Hia Nao se fue. Ran Hui y su esposa también estaban trabajando duro para su futuro. Hia Nao no sabía su decisión porque no estaba seguro de lo que importaba para dirigir más a Hui, un futuro con su físico de encanto. Incluso si fue desfigurada, su regalo aún exudaba un encanto incomparable. La gente común no pudo resistirlo. ¿Podría correr Hui resistirlo, o estaba cautivado por el encanto? La gente común no poseía una fuerte fortaleza mental para no verse afectado por el encanto. Entonces, no estaba claro si Ran Hui solo amaba a su esposa debido a la influencia del encanto o si realmente la amaba. Si fuera el primero, eso era de esperar. Muchos se volvieron locos por alguien con un físico de encanto. Si fuera lo último, fue un caso extremadamente raro. Dejó la elección para ellos. Señor, ¿qué crees que elegirán? Hia Nao preguntó con curiosidad en el camino. Quizás Hon Yuye pudiera entender algo que no hizo. ¿Quién puede decir con certeza cuando se trata de los asuntos del corazón?, dijo Hon Yuye mientras caminaba adelante. ¿No mencionaste a alguien que amaba a alguien con un físico de encanto antes? ¿Sangan? Dijo Hia Nao. Bien. ¿Amaba a la persona o su encanto? Hon Yuye de repente preguntó. Hia Nao bajó la cabeza. No estaba dispuesto a admitirlo. Creo que le gustó independientemente del encanto. Todavía recordaba que la diosa del encanto había ordenado a Sangan a atacarlo, pero Sangan se había negado. Significaba que Sangan no estaba afectado por su encanto, y él realmente la vio por sí misma. Tenía sus propios valores, moral y cosmovisión. ¿Por qué no es posible que esta persona sea la misma? Tal vez su decisión es suya, dijo Hon Yuye. Hia Nao permaneció en silencio por un momento. ¿Fue porque la otra persona no era lo suficientemente especial? ¿O Sang era demasiado único? No pudo encontrar una respuesta. Por lo que sabía, parecía que la mente de Ran Hui no había sido influenciada. Había transeúntes ocasionales en el camino. A diferencia de otras islas, esta isla tenía gente común. Había bastantes de ellos. Hia Nao los miró pero no pensó mucho en ellos. Cuando me fui ahora, no tenían respuesta. No sé si tienen miedo de morir o algo más, dijo Hia Nao suavemente. ¿Qué tan seguro tienes? Hon Yuye preguntó. 70%. Pero incluso si tenía el 99% seguro, todavía diría lo mismo. Nadie sabe lo que podría pasar en el último minuto, dijo Hia Nao sinceramente. Los ayudó por amabilidad. Fue un pequeño esfuerzo. Después de todo, usó la identidad de sonriente Sanseng. No tenía nada que perder. ¿Esperas un buen final para ellos, señor? Hia Nao preguntó. Hon Yuye simplemente lo miró pero no respondió. Los dos se apresuraron hacia el centro de la isla. Querían preguntar sobre la ubicación del pueblo de 7 días. El hijo de Tian Chen estaba allí, y encontrarlo significaba encontrar el propio Tian Chen. Entonces, sabrían si la tableta de piedra vino de él. Señor, por favor espera, dijo una voz de repente. Hia Nao miró y vio a un joven cultivador. Tenía una buena base de cultivo y estaba en la etapa temprana del reino del espíritu primordial. Miró unos 28 o 29, pero su edad real no estaba clara. Puede que no sea tan joven. Jueves amigo, ¿me llamaste? Hia Nao preguntó. Él imitó a Dan Yuan. Sin embargo, Hon Yuye parecía darle una mirada peculiar. ¿Es esta la primera vez que vengas a Chaos Stone Island, señor? El joven cultivador estaba vestido de manera desordenada y ordenada cuando llegó. Soy Jin Fenyun. Saludos a los dos, personas mayores. ¿Cómo supiste que es nuestra primera vez aquí? Hia Nao preguntó. Porque los que vienen a la isla de la Piedra del Caos están aquí para el comercio o tienen sus propios propósitos. Y se dirigen al centro de la isla. Sin embargo, la ubicación allí es por orden de llegada. Los mejores intercambios serán tomados por los primeros llegados. Señores, llegaste tarde. Implicaba que era tu primera vez aquí. Hia Nao asintió y estaba a punto de decir algo, pero el joven continuó.
Por cierto, acabo de escuchar que la sonrisa de Sanseng está aquí esta vez. Los rumores no son buenos, y los mejores intercambios esta vez podrían ser tomados por él. Pero creo que es un impostor. Jian Hao se sorprendió. ¿Por qué dices eso? He visto sonriendo Sanseng, dijo Jin Fenyun con confianza. Ella es en realidad una mujer. Lo vi con mis propios ojos. Jian Hao lo encontró divertido. ¿Estás familiarizado con ella? Definitivamente puedo hablar con ella. Puedes estar seguro, señor. Entonces, ¿debería liderar el camino para ti? Jin Fenyun preguntó. Tu cultivo no es malo. ¿Te falta piedras espirituales? Jian Hao tenía curiosidad. No había ley en contra de tener una guía, pero le parecía extraño. Esta no era una secta inmortal, después de todo. No se requirió que nadie diera un recorrido. Quiero hacerte una pregunta relacionada con mi reino de cultivo. Me resulta difícil avanzar. No sé dónde se encuentra el problema, dijo Jin Fenyun respetuosamente. Jian Hao tenía la intención de usar su evaluación sobre esta persona, pero Hon Yuye estaba presente, por lo que dudaba en hacerlo. Hon Yuye desconocía la función de esta habilidad. No quería exponerse a sí mismo. Bueno, depende de cuánto esfuerzo se ponga mientras nos muestra el camino, dijo Jian Hao. Haré todo lo posible para guiarte a donde quieras ir, dijo Jin Fenyun con seriedad. Luego, pidió el nombre de Jian Hao. Mencionaste a alguien que se hace sonar sonriendo a Sanseng, ¿verdad? Suponga que soy uno de ellos. Llámame Sanseng, dijo Jian Hao. Jin Fenyun no sabía qué pensar de esta persona, pero él estuvo de acuerdo. Entonces, señor Sanseng, ¿qué pretendes aprender primero? Jin Fenyun preguntó. Parece que hay un agente común aquí, dijo Jian Hao. Aunque no estaba preocupado, quería preguntar al respecto. ¿El fin de todas las cosas permitiría que estas personas comunes vivan aquí? Lógicamente, no lo harían. Necesitan algunas tareas por hacer, por lo que a la gente común puede vivir aquí, dijo Jin Fenyun. Las personas reunidas aquí se unen al final de todas las cosas debido a su odio e impotencia. Eso no es todo. Después de unirse, ganan piedras espirituales. Una vez que la vida es más fácil, cambian. Una vez que cambian, se esfuerzan por algo mejor. Sin embargo, estas personas nunca pueden convertirse en los superiores del final de todas las cosas. Se dice que aquellos que pueden llegar a la cima no solo tienen un talento excepcional, sino también a la fuerza de voluntad firme. Jian Hao entendió que la gente cambió. ¿Hay muchas aldeas en el caos? ¿Stone Island? No hay pueblos aquí. Este no es un lugar para que la gente común viva cómodamente. Naturalmente, no hay pueblos aquí, dijo Jin Fenyun. ¿No hay pueblos? Jian Hao miró al joven y susurró. ¿Has oído hablar del pueblo de 7 días? ¿El pueblo de 7 días? Jin Fenyun se sorprendió. He oído hablar de eso, para ser precisos, he oído hablar de ello varias veces, pero no conozco la ubicación específica del pueblo. Se dice que solo los miembros del fin de todas las cosas pueden entrar en esa aldea. Ese pueblo es extraño. Según algunos, no hay nada valioso en ese pueblo. Pero nadie quiere acariciar. Capítulo 614. No hay nadie en esta isla que yo, sonriendo Sanseng, Fear Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Jian Hao caminó por la carretera de montaña por delante. Hon Yuye estaba a su lado. Ella pasó desapercibida. Incluso Jin Fenyun le prestó poca atención. Jian Hao no se sorprendió por esto. Después de todo, él fue el que tomó medidas. Hon Yuye solo lo acompañaba, a pesar de que ella era la mente maestra detrás de escena. Sin embargo, ella nunca había insistido en salir a la vanguardia. En el camino, Jian Hao estaba pensando en la aldea de 7 días. El hijo de Tian Chen estaba dentro de ese pueblo. ¿Eso significaba que era un lugar seguro? ¿También indicó que era un lugar de reunión para los miembros del fin de todas las cosas? Parecía probable. Pero el propósito del fin de todas las cosas era destruir todo.
¿Tal fuerza realmente establecería una aldea de refugio? Jianao no pudo estar seguro. Tenía que encontrar una manera de ingresar al pueblo. ¿Cómo se puede demostrar que son miembros del fin de todas las cosas? Jianao preguntó. Por lo que sabía, el final de todas las cosas no tenía ningún método de identificación. Todos sabían que Smiling Sanseng era miembro del fin de todas las cosas. Pero no tenía ninguna credencial. ¿Había un código secreto? Los códigos cambiaron con frecuencia. Jing Fenyun lo pensó. Parece que no hay una forma específica de probarlo. En la isla de Stone Chaos, hay un método. Si usted es miembro del fin de todas las cosas, puede obtenerlo de los subordinados del maestro de la isla en el centro de la isla. ¿Tienen una ficha o algo así? Jianao preguntó. Por lo general, tienen un código secreto, dijo Jing Fenyun. El código secreto es necesario para el final de todas las cosas. Es una forma de designar tareas. Jianao preguntó, ¿qué reino de cultivo es el maestro de la isla? ¿El maestro de la isla? Jing Fenyun cayó en un pensamiento profundo. Según los rumores, el maestro de la isla no es un miembro de alto rango del fin de todas las cosas, pero su reino de cultivo definitivamente no es débil. No se lo considera una figura importante al final de todas las cosas. Es por eso que los reinos de cultivo de las personas que ingresan a la isla están restringidos a la plataforma de ascensión inmortal. El maestro de la isla es probablemente un cultivador de este reino, por lo que puede controlar la situación general. ¿Plataforma de ascensión inmortal? Jianao sintió que esto era un poco problemático. Su cultivo era demasiado bajo. Parecía que necesitaba evitar conflictos con el maestro de la isla a cualquier costo. Pero, ¿tendrá miedo de Sanseng sonriente? Probablemente lo evitaría, pero no por miedo. Tendría otras cartas bajo la manga. Tenía la montaña inmortal y el escudo marino. Mientras aguantara un poco más, podría usar el talismán de teletransportación de 1000 millas para escapar. Una vez que escapó, tendría algo de tiempo para comunicarse con el anillo que dejó en la pequeña isla. Siempre podía regresar usando el anillo y atacar nuevamente. La otra persona podría rendirse después de unos pocos requisitos. Jianao sonrió. Cuando Jing Fenyun vio esto, se sorprendió. Sintió que la sonrisa de este señor era algo inquietante. Señor, ¿no vas al área central para el comercio? Se dice que esta vez tienen la sangre de dragón. ¿La sangre del dragón? Sí. Se dice que la sangre del dragón es una ganancia inesperada para el final de todas cosas. Consumirlo puede templar el cuerpo y condensar un hilo de verdadero aura del dragón. Tiene muchos beneficios para el cultivo. Puede resonar con cosas relacionadas con el clan dragón. Es un tesoro raro. Incluso si no lo usa, el precio de venta afuera es extremadamente alto. ¿En realidad? Jianao estaba bastante sorprendido. Sí. Hay bastantes personas afuera pidiendo la sangre de dragón. Jing Fenyun asintió. Jianao pensó en Xiao Li. Precio extremadamente alto. Xiao Li rara vez encontraba percances y rara vez sufría pérdidas. El peor de los casos para ella sería vergüenza. Suspiró internamente y no pensó más en eso. Las personas del extranjero codiciaban la sangre del dragón porque podía convocar el corazón del dragón ancestral. De lo contrario, no habría causado tal revuelo. Pero no tenía interés en ello. Además de Xiao Li, Liu Xingchen tenía el alma remanente de un verdadero dragón en él. El rey celestial Ai Luo también le había dicho que podría haber dragones reales debajo de la isla de Piedra del Caos. Entonces, en lugar de la sangre de dragón, sería mejor buscar dragones reales. Mucha gente compite por ello, pero no lo necesitamos por ahora, dijo Jianao con una sonrisa. Vamos a los subordinados del maestro de la isla para obtener una ficha de identidad para el final de todas las cosas, y luego visitamos la aldea de 7 días. Jianao se adelantó. Jing Fenyun estaba perplejo. Pero debes ser miembro del fin de todas las cosas para obtener una. Te dije que estoy sonriendo Sanseng, ¿no es un miembro del fin de todos? ¿Cosas?
Jianao volvió a mirar al joven detrás de él y sonrió. ¿Qué hay para temer? Estás familiarizado con Smiling Sanseng, así que ayúdame a construir una excusa convincente. Jianao dijo fácilmente. Jing Fenyun se sintió un poco indefenso y dudó. Jianao se detuvo y lo miró. Usó lo que había aprendido del manual sin nombre. Aunque no pudo averiguar todo, sus habilidades de observación no eran malas. Incluso si no entendía la técnica de cultivo de esta persona, podría decir si la circulación de la energía espiritual era suave. En este momento, el joven frente a él tenía al menos 3 lugares donde la energía espiritual estaba estancada. Estos 3 lugares obstaculizaron la reunión de fuerza. Jianao abrió su fan y una fuerza gentil golpeó el hombro del joven. En un instante, el aura giratoria estaba disperso. El flujo de aura fue suave por un momento, pero gradualmente se congestionaría nuevamente. Esto se debió a la técnica de cultivo. Como Jing Fenyun dudó, sintió el flujo suave incluso antes de avanzar. Este fue un efecto que no había logrado incluso después de consultar a muchas personas. Estaba asombrado. Miró a los senior frente a él. ¿Podemos proceder? Jianao preguntó con una sonrisa. Esta vez, Jing Fenyun no dudó en absoluto. Vamos. Caminó a la vanguardia. ¿Es mi condición grave, señor? Lideré el camino primero, dijo Jianao con calma con un aire de misterio. En realidad, no lo entendió. Solo podía preguntarle a Hon Yuye más tarde. Poder identificar un problema fue completamente diferente de resolverlo. En la isla de la Piedra del Caos, había una gran mansión ahora muy lejos del centro. Dentro, todo estaba ordenado. El paisaje era hermoso y la arquitectura era grandiosa. Todo indicaba riqueza y estado. Fuera de la mansión principal había un edificio más pequeño con una mesa larga en el interior. Sentado en el lado interno de la mesa había un hombre de mediana edad que parecía algo impaciente. Al frente de él había un joven que parecía frustrado. Claramente dijiste que me darías el token de identidad hoy, entonces, ¿por qué dices que no queda token? Preguntó el joven. Mostramos el código secreto al maestro de la isla, pero parece que necesita una mayor verificación. Tendrás que esperar, dijo casualmente el hombre de mediana edad. Al escuchar esto, el joven dijo indignado, ¿cuántas veces ha sucedido esto? Cada vez que dice que necesita verificación, pero cada vez durante el cambio de código secreto, afirma que es incorrecto. Ayer, me aseguraste que estaría bien hoy, y ahora, ¿estás diciendo que no? Si no está bien, no está bien. ¿De qué sirve discutir conmigo? Dijo el hombre de mediana edad. Entonces, ¿con quién debo hablar? Eso está más allá de mi capacidad. Entonces, ¿quién está a cargo? Es el señor Tianchen, pero no está disponible en este momento. Entonces, por ahora, tendrás que seguir esperando. Entonces, el joven se alejó enojado. Una vez que se fue, entró un sirviente. El hombre de mediana edad entregó un token de identidad. Entregue esto a ese invitado distinguido y asegúrese de que se asienten a las piedras espirituales restantes. Sí. El sirviente tomó la ficha y dudó. Señor, si esto se descubre, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Atreverse a causar problemas aquí es desafiar al maestro de la isla. El maestro de la isla rara vez sale, por lo que hay guardias para tratar con alborotadores. ¿Estas personas todavía tienen las agallas para causar problemas? El hombre de mediana edad dijo fríamente. Luego, preguntó, ¿cuántos invitados más distinguidos necesitan fichas de identidad? Hay 3 más, dijo el sirviente. Déjalos ofertar. Quien ofrece el precio más alto recibirá el siguiente token, dijo el hombre de mediana edad. Comprendido. El sirviente asintió en respuesta. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.